Yo quisiera, como sé que hay amigos y amigas que nos están acompañando, quizás por primera vez, comentarles por qué nos saludamos y decimos feliz sábado. Porque para nosotros es normal decir feliz sábado, pero quizá algún amigo que nos está escuchando dice, ¿por qué? ¿Que son felices solamente los sábados y no los domingos, lunes o cualquier otro día de la semana? Saben que nuestra iglesia adventista del séptimo día, a través de su nombre, está reflejando claramente dos grandes enseñanzas de la palabra de Dios de la Biblia. Adventista, ¿por qué? Viene de advenimiento en relación o referencia a la segunda venida de Jesús. Jesús ya vino una primera vez, por lo tanto, ahora esperamos la segunda venida, aunque va a ser muy diferente, dice la Biblia, la segunda venida de la que fue la primera. ¿Y por qué del séptimo día? Y allí entonces tiene relación ese feliz sábado. ¿Saben que en la Biblia encontramos centenares de textos, de versículos, que dicen que Dios estableció un día de descanso? Y que ese día de descanso, ¿cuándo fue que lo estableció? En la misma creación. Al final de la creación, dice el Génesis allí, que Dios hizo tres cosas. Con el día séptimo, ¿qué hizo? Reposó, ¿qué más? Lo bendijo, ¿qué más? Lo santificó. Y lo santificó. Por eso es que como iglesia adventista del séptimo día, nos reunimos todos los sábados, además de algunas reuniones en la semana, pero el día sábado es el día especial, porque Dios lo estableció de esa manera. Por eso, el feliz sábado. ¿Está bien? Pero hoy es sumamente feliz también porque ya se ha hecho mención de una ocasión muy especial. Como iglesia solemos tener diferentes ritos y ceremonias importantes, como ser un bautismo, como ser, ¿qué más? La Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Eucaristía, ¿qué más? Casamientos, muy bien, ¿qué más? Hay ceremonias de ordenación de los ancianos, de los diáconos, pero también hay una ceremonia muy especial y muy considerada por la Biblia que tiene que ver con la dedicación de un niño a Jesús. Saben que yo quisiera en este momento dedicar algunos minutos para contarles cuál es la diferencia entre un bautismo y una dedicación. ¿Es lo mismo? ¿Sí? En esta mañana Marina y Cristian, que están sentados aquí adelante, junto con Valentino, Máximo anda por allí. Yo sé que están en compañía de buenos amigos, ¿sí? ¿Rubén? ¿Sí? ¿O Rubén? Rubén. Y saludé allí atrás a algunos familiares, ¿sí? Así que estamos contentos de tenerlos con nosotros aquí en nuestra iglesia. Pero quería comentarles, a ver qué dice la Biblia acerca de esto que vamos a hacer a continuación. Saben que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento encontramos diferentes ejemplos de situaciones que madres han llevado a sus hijos o a su hijo a consagrarlo al templo, a consagrarlo al Señor. Por ejemplo, por citar uno de ellos, Ana llevó a su hijo Samuel, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que María llevó ¿a quién? A Jesús. Y ese mismo Jesús, después, ya estando rodeado de sus discípulos, en cada lugar que iba a predicar, a enseñar, dice el texto bíblico que en muchas ocasiones se le acercaban las madres, se le acercaban los niños, ¿sí? Para acariciarlo a Jesús, lo admiraban, habían escuchado acerca de todo lo que Jesús había hecho. Y entonces, cuando los discípulos, intentando proteger a Jesús de que no lo molesten, de que
sacaban a los niños. Pero Jesús dijo algo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ¿por qué como iglesia no bautizamos a un niño o un bebé? Y sí la dedicación. Todo tiene que ver en realidad con lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben que algunas personas creen y defienden la posición, y es verdad, del pecado original. ¿Escucharon hablar del pecado original? ¿Sí? Hace mención a qué hecho puntual. Cuando Eva y Adán desobedecieron voluntariamente la palabra de Dios, y entonces cayeron en pecado, ¿sí? Y dice la Biblia, escuchen esto, la Biblia dice que como consecuencia de esa caída, el hombre también, ¿qué pasó? ¿Heredamos qué cosa? Pregunto, ¿el pecado de Adán y Eva o la tendencia a pecar? La tendencia a pecar. La Biblia dice claramente que lo que heredamos no es el pecado de Adán y Eva, sino ¿qué cosa? La tendencia a pecar. ¿Y cuándo soy responsable ante Dios por mis pecados? ¿Cuándo? Claro. ¿Puede un bebé, puede un niño pequeño que no conoce la palabra de Dios y no tiene conciencia plena de lo bueno y lo malo, ser juzgado por Dios? ¿Es responsable ante Dios por algo? ¿Cuándo Dios me hace responsable a mí? A partir de que yo tengo, ¿qué cosa? Conocimiento, conciencia, y entonces ahí sí soy responsable ante Dios por mis actos. Es por eso que como iglesia practicamos lo que Jesús hizo. Con los niños, la dedicación, la consagración a Dios, y cuando el niño crezca, es un poquito más grande, puede estudiar la palabra de Dios, puede tomar la decisión de bautizarse, allí sí, entonces lo bautizamos. Porque Marcos 16 dice en la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que dice dos cosas: el que cree y el que se bautiza. Claro, se arrepiente y se bautiza. Un niño no puede creer. Si ni sabe leer, ni siquiera tampoco puede estudiar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta mañana, en estos minutos, con Marina, con Cristian, con Valentino, es consagrarlo al Señor, ¿sí? Para que entonces, de aquí hasta que Él, siendo un poco más grande, ya cuando aprenda a leer, cuando empiece a estudiar la Biblia, conozca a Jesús, tenga conciencia de lo bueno y de lo malo, ahí sí Él pueda tomar la decisión de entregar su vida a Jesús a través del bautismo bíblico. ¿Está bien? Aclarando entonces esta parte, sí voy a pedir a Marina, voy a pedir a Cristian, está con el pequeño Valentino. Yo los hice pasar recién ahora porque si no lo íbamos a tener parados aquí mucho tiempo. Si quieren subir aquí arriba. Y entonces, con permiso de ustedes, en los próximos minutos voy a dirigir a Marina y a Cristian. Máximo se quedó por allá. ¿Sí? ¿Querés pasar, Máximo? ¿Sí? ¿Querés venir a acompañar? Muy bien. Ahí está. Es una... Si querés un poquito para aquí, así... Ahí está. Es una alegría, ¿sí? Yo sé que el Señor nos bendijo como familia, como matrimonio, hace casi 6 meses, 5 meses y medio, ¿verdad? ¿Sí? 5 meses con la llegada de Valentino. Y ya hace 6 años atrás con Máximo, ¿sí? Pero Máximo seguramente ya fue, ¿sí?, consagrado al Señor. Es por eso que yo quisiera, Cristian y Marina, compartir algunos consejos de la palabra del Señor. Cuando vamos a la Biblia, el Salmo 127, si me acompañan con sus Biblias, los versículos 3 hasta el 5, dice la Biblia así que los hijos
que el Señor nos da son herencia. Es una herencia, dice textualmente, y aquí herencia de Jehová son los hijos. Y allí en el Salmo también dice que es importante que el matrimonio, que la familia, ¿sí?, el centro de la familia sea Dios, ¿sí? Porque si Jehová no edificare la casa, ¿sí?, dice el texto bíblico, encontraron que dice allí, en vano trabajan, ¿qué cosa? ¿Quiénes? Los que la edifican. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener muy buenas intenciones como padre, como madre, yo puedo querer lo mejor para mi hijo, pero Jesús tiene que estar en el centro del hogar del matrimonio, ¿sí? Y es importante lo que ustedes están pidiendo porque es consagrar a Valentino al Señor. Entonces, en este momento queremos agradecer en primer lugar a Dios por la llegada de Valentino, ¿sí?, porque volvió a alegrar, no es que no era alegre con Máximo, claro que sí, pero reforzó la alegría, ¿sí?, ¿verdad?, con el hermanito para poder jugar, reforzó la alegría del matrimonio, ¿no es cierto?, con la llegada de Valentino. Y vamos a agradecer a Dios por la bendición de Valentino, vamos a agradecer a Dios por los padres, pedir sabiduría del cielo para poder conducirlo a Máximo y a Valentino en el camino del Señor. También nosotros como iglesia comprometernos, ¿sí?, a todo lo que ellos necesiten como padres, a apoyarlos y estar presentes para poder acompañarlos también. Vamos a revisarnos aquí. Yo sé que hay un buen amigo de Cristian, de Marina, que quizás nos querés acompañar, Rubén, ¿sí? Un buen amigo que significa, en realidad está con su esposa también, sí, pero significa mucho. Cristian me pidió si podía estar aquí, así que vamos a acompañar a Rubén acá y vamos a orar al Señor, pedir la dirección de Dios y la sabiduría para la conducción de la familia. Pido a la iglesia que me acompañen en sus lugares, en reverencia, en esta oración de consagración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias porque podemos estar en tu casa en esta mañana de rodillas, delante de tu presencia, con Marina, con Cristian, con Valentino, Señor, también con Máximo y con Rubén. Gracias, Padre, porque tu bendición se hizo presente nuevamente en el matrimonio con la llegada de Valentino. Y tanto Marina como Cristian, a través de esta consagración, están reconociendo tu bendición y pidiendo sabiduría de lo alto para que tú los guíes, Señor, y tú les des las herramientas necesarias para poder guiar a Valentino en el camino del Señor. Señor, gracias por la vida que tú le diste a Valentino. Consagramos en este momento a Valentino a ti. Y pedimos, Señor, que él crezca sano y fuerte, en sabiduría y estatura para con Dios y los hombres. Amén. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos, antes de hacer entrega del certificado, compartir una parte especial, una parte musical que está a cargo de Claudia. Así que, Claudia, te dejamos el tiempo restante. Su cuerpo refleja la gloria y la humildad.
Su cuerpo refleja la gloria y la humildad. José lloró asombrado, María sonrió. Sabían que era el niño Dios. Sabían que era el niño Gracias, Claudia. Hacemos entonces entrega del certificado. No es que ustedes sean curiosos, simplemente nos gusta saber, ellos lo van a ver, el nuestro. Es un certificado donde dice certificado de dedicación, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entonces aparece el nombre de la mamá, Marina, de Cristian, y del pequeño Valentino. Dice entonces, reconociendo que Valentino Cobo el Guerrero es un don de Dios, lo dedicamos al Señor pidiendo su bendición y dirección para educarlo en sus caminos. Y nos comprometemos a hacerlo de acuerdo con los principios divinos. Es así que te entrega el certificado, Marina, que el Señor te siga bendiciendo. De esta manera entonces vamos a permitir que puedan ubicarse en sus lugares. Vamos a repasar juntos una historia que aparece allí en el libro de Números, en el capítulo 13, y vamos a analizar parte también del capítulo 14, Números 13, y así encontramos una parte de la historia de Israel, una parte bastante significativa para Israel, porque Israel ya había salido de la esclavitud. ¿De dónde? ¿Dónde estuvieron como pueblo esclavos? En Egipto. Y ustedes saben que los estudiosos de la Biblia cuentan de que cuando este pueblo fue llevado prisionero a Egipto, no eran muchos, ¿sí? Eran algo así como cerca de 70 personas. Pero en el transcurso de los años que estuvieron esclavos allí en Egipto, que fueron ¿cuántos? 400, la sierva del Señor cuenta que escaparon de la esclavitud. ¿Cuántos israelitas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántos? 600.000. 600.000. Que en realidad, si contamos a las esposas, a los hijos, y hacemos un número, una familia casi tipo, ¿sí? Aunque en aquellos años las familias eran como numerosas, podemos hablar de más de 2 millones de personas saliendo. Y allí entonces en Números capítulo 13 encontramos que después de que pasó el pacto, el acuerdo, la aceptación de Israel a Dios a través del pacto en el Sinaí, la entrega de los mandamientos, dice allí en el capítulo 13, versículo 1, que Jehová habló ¿con quién? Con Moisés. Y Dios le dijo a Moisés lo siguiente: envía a tus hombres, ¿para qué? Para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y entonces le pidió que envíe un
príncipe de cada tribu. Y no vamos a leer ahora quiénes fueron los príncipes, así los versículos siguientes, desde el 4 hasta el 16 inclusive, menciona y da los nombres de cada uno de esos príncipes que fue elegido por Moisés y que fueron designados para qué. ¿Qué tenían que hacer? Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles lo siguiente: subid de aquí al Negev y subid al monte, ¿sí?, hacia el lado de Palestina, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o qué, o débil, si poco o mucho, o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, le dijo Moisés a estos príncipes, y tomad del fruto del lugar, del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Dice el versículo así 21, que ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando por Amar. Y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Aná. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Hebrón quedaba más o menos unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y entonces dice aquí que llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de qué. El cual, escuchen esto, el cual trajeron 2 en un, no sé si alguna vez vieron, mayormente en el campo, 2 personas llevando algo pesado, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Claro, colgado de un palo, una especie de palo, el palo apoyado en mi hombro, mi compañero va adelante, también es el mismo palo apoyado en su hombro, entonces colgando de ese palo, que tiene cierta distancia, algo pesado. En este caso, dice el texto bíblico que el racimo de uva, ¿sí?, que ellos pudieron sacar o arrancar, era tan grande que necesitaron trasladarlo, transportarlo de esa manera, ¿sí? Pero sigue diciendo el texto bíblico que no solamente trajeron ese racimo gigante de uvas, sino que también dice, y de las granadas, ¿y de qué más? Y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y entonces dice que después de 40 días regresaron. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? 12 príncipes de Israel yendo a reconocer, ¿sí?, como espías la tierra prometida. 40 días mirando, observando, analizando la tierra, y entonces regresando al campamento y haciendo el reporte, el informe de todo lo que había visto en esos 40 días. Siguiendo la lectura, en el versículo 26, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a quienes más, a toda la congregación. Y sigue diciendo el texto bíblico lo siguiente: y les mostraron, ¿qué cosa? Miren, esto es lo que traemos, ¿qué les parece? Realmente impresionante. Y dice el texto bíblico entonces,
versículo 27, y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. ¿De qué está hablando acá? De la abundancia de la tierra, de ese lugar. Y entonces sigue la lectura diciendo, y este es el fruto de eso. Versículo 28. Más. ¿Saben que este más no es más de una suma? Este más equivale a... ¿Vieron cuando decimos, sí, está lindo, pero... ¿Qué estamos diciendo? Pero ese pero siempre... ¿Vieron que a veces somos mal y esperamos que nos haga la descripción y esperamos el pero? ¿Sí? Porque siempre nos dice lo lindo y después viene el otro. Y acá dice, pero sugiere algo imposible. Dice, pero el pueblo que habita en aquella tierra es, ¿cómo? Fuerte. Y las ciudades muy grandes. ¿Y qué más? Y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de ¿quién? Ya vamos a ver quiénes son los hijos de Anak. Dice el versículo 29, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Y cuando ellos estaban hablando, diciendo, son gigantes, pero, ¿qué pasó? Versículo 30. Interviene Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Y qué dijo? Vamos a dejar de dar vueltas. Vamos a dejar los pelos de lado y subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos, ¿qué cosa? Nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué cosa? No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, escuchen esto, tierra que traga a quienes, a sus moradores. Es una expresión un poquito, inclusive los estudiosos de la Biblia todavía no logran dar una definición o una descripción tan certera de esta expresión. Traga a sus moradores. ¿Qué más dice? ¿Qué más? ¿Cómo? Muy bien. Hombres de gran estatura. También vimos allí a, ¿sí? No solamente grandes, sino que eran gigantes. ¿Y qué más dice? Hijos de Anak, raza de los gigantes. Y yo quiero detenerme un poquito en lo que dice ahora a continuación. El informe de por lo menos 10 de estos 12 enviados. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, como langostas. Yo quiero que algunos minutos podamos hacer mención de lo siguiente. Es notable cómo 12 personas que fueron a ver lo mismo, 2 tuvieron una impresión y dieron un informe, y los otros 10 tuvieron otra impresión, o quizá la misma impresión, pero dieron un informe totalmente diferente. Yo tengo aquí una copa de agua. Bueno, vamos a imaginar que esta copa está por la mitad. Si yo pregunto qué ven aquí,
Algunos van a decir, bueno, veo una copa casi llena. Pero quizás para otros, la copa está casi vacía. ¿Y por qué? Si todos estamos viendo la misma copa con la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Muchas veces depende con los lentes, con los anteojos a los cuales yo miro una situación, con mi experiencia, con mi estado de ánimo, con mis expectativas. Eso va a determinar si para mí la copa está casi llena o está casi vacía. En este caso, Josué y Caleb vieron ciudades fortificadas, tierra fértil donde fluía leche y miel, y dijeron: gracias, Señor, subamos y tomemos esas tierras. Pero el resto de los príncipes, de los mensajeros, de los enviados, tuvieron otra percepción de la situación. Y ellos hablaron de la tierra prometida como algo imposible de obtener. Imposible de obtener. Porque en la tierra prometida había, ¿qué cosa? Gigantes. Gigantes. Y de eso quiero hablar en esta mañana, de los gigantes. Porque, siendo al final de la historia, Israel no entró, o ese grupo no entró a la tierra prometida porque había gigantes. Gigantes. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuántas situaciones se nos presentan a nosotros que son gigantes? Gigantes que no nos dejan concretar un proyecto, un plan. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual vemos gigantes? ¿Te ha pasado alguna vez encontrarte con gigantes? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cuál fue la reacción del pueblo después de escuchar este informe? Miren, es realmente notable, pero si vamos al capítulo 14, a partir del versículo 1, encontramos allí lo siguiente: entonces toda la congregación que hizo, gritó y dio voces, y el pueblo que hizo, lloró aquella noche. Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. ¿Qué dijeron? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Escucharon? ¿Leyeron bien lo que pensaron los israelitas? ¿Qué estaban diciendo? ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Estábamos bien, comíamos bien, éramos esclavos, pero estábamos ya ubicados allí. ¿Para qué nos trajo el Señor acá? Es mejor morirse. Yo me quiero morir acá. Ahora pensado, bueno, casi todos del pueblo. Y dice aquí en el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, ¿qué decían? ¿Qué dice allí? ¿Qué decían? Designemos un capitán y volvámonos ¿a dónde? ¿Qué quería hacer el pueblo de Israel? ¿Volverse a dónde? La esclavitud a Egipto. ¿Por qué? Porque enfrente de ellos, porque en la tierra que tenía que conquistar había, ¿qué cosa? Gigantes. Había gigantes. Y sigue diciendo el texto bíblico que entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud
de la congregación de los hijos de Israel, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que había reconocido la tierra, rompieron, ¿qué cosa? Estaban indignados. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y el versículo 8 es claro: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no sean incrédulos, decía Caleb y Josué. No seamos incrédulos, ni temáis al pueblo de esta tierra. Y aquí aparece una expresión bastante especial. Miren la confianza que tenían tanto Caleb como Josué. ¿Qué dice? Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Y lejos de que el pueblo de Israel se convenza de que tenían que subir a poseer la tierra prometida, ¿qué pensaron? Se enojaron aún más, y dice el texto bíblico que la multitud habló y acordaron para apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales? ¿No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y entonces el versículo 2 dice lo siguiente: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y noten lo siguiente. Ustedes en sus casas podrán seguir la lectura del capítulo 14 a partir del versículo 13 en adelante, pero sucede algo. Sucede que Dios iba a destruir al pueblo, y Moisés, ¿qué hace? ¿Qué hace? Intercede. No hagas eso. Porque ¿qué van a decir los egipcios de nosotros? Que nos sacaste hasta acá, no pudiste meternos, no pudiste con nosotros, no pudiste llevarnos hasta dónde. Van a decir: Dios no pudo llevar a su pueblo ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Y entonces Dios les dice algo importante aquí: que ninguno de ellos que habían sido incrédulos a la palabra de Dios iba ¿a qué? A entrar, a pisar la tierra prometida. Así es. Y después dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino ¿a dónde? ¿Qué le estaba pidiendo Dios? ¿Cuál fue la orden de Dios? El pueblo había tardado 11 días desde el monte Horeb hasta Cádiz, hasta antes de entrar a Canaán. Y ahora Dios le estaba pidiendo y le estaba ordenando a sus líderes que regresen ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Y entonces 11 días se convirtieron en 40 años, porque Israel perdió la fe en su Dios. Porque Israel se encontró con gigantes. 11 días se convirtieron en 40 años porque ellos se desesperaron. 11 días se convirtieron en 40 años vagando por el desierto porque ellos se frustraron, porque ellos perdieron la esperanza.
Y entonces dice el texto bíblico que después de 40 años, ¿cuántos entraron a Canaán de ese grupo? ¿Saben cuántos? Tan solo 2. ¿Quiénes? ¿Todo por qué? Solo porque había gigantes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con los gigantes que se nos presentan cada día en nuestra vida? ¿Cuáles son esos gigantes que no te permiten o no me permiten lograr los proyectos, que no me permiten crecer y avanzar en mi vida espiritual? ¿Será que hay algún gigante? ¿Será que ya reconociste ese gigante que te está haciendo sentir como langosta? Gigantes. ¿Cuáles son los gigantes? ¿Qué puede ser un gigante en mi vida? ¿Puede ser una enfermedad un gigante? ¿Sí o no? ¿Saben que en la semana conocí a un muchacho, un poquito más de 40 años, un muchacho que tiene problemas de salud, un muchacho que un doctor amigo me lo presentó y que se está muriendo? Tiene cáncer y él no lo sabe, o mejor dicho, sabe, pero él no sabe que le quedan pocos días. Él no sabe que está completamente tomado y que médicamente hablando, o humanamente hablando, no hay más nada que hacer. Él está enfrentado a un gigante. En este caso para él es una enfermedad. ¿Qué más puede ser un gigante en tu vida o en mi vida? ¿Reconocemos algún otro gigante? ¿Puede ser un problema familiar un gigante? ¿Puede ser un problema matrimonial un gigante? Cuando nos encontramos con ese gigante, muchas veces no sabemos qué hacer. Y muchas veces nos desesperamos, y a veces lloramos, y a veces hasta renegamos contra Dios. El pueblo de Israel lo hizo. Pero, ¿qué hacer cuando nos encontramos con esos gigantes? ¿Qué hacer? ¿Seguir el ejemplo de los príncipes, de los 10? Somos como langostas. Ellos se sentían langostas frente a un gigante. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos claramente que vos, nosotros, todos somos hijos e hijas de Dios. No somos langostas ni cucarachas, somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, cuando un gigante se nos presente adelante, si confiamos en Dios, si tenemos fe en ese Dios poderoso, ¿qué va a pasar? La victoria será nuestra. Si encontramos un gigante y se nos presenta en nuestra vida un gigante de alguna de estas formas que hemos mencionado, o quizás otra, la Biblia dice que caerán a nuestro lado, ¿cuánto? 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a ti no te tocará. Porque no somos langosta, somos ¿qué cosa? Hijos de Dios. También el Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? No temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros, porque no somos langostas, sino que somos hijos e hijas de Dios. Y Él promete también ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por lo tanto, no tenemos que temer a esos gigantes que se puedan presentar en nuestra vida. Ahora, ¿cómo hacer para vencer a esos gigantes? ¿Cómo hacer? ¿Quieren saber?
¿Te interesaría saber? ¿Sí? ¿Quieren saber? ¿O los dejamos allí a los gigantes? Saben que en la Biblia también encontramos a alguien que venció a un gigante. Y ustedes ya saben quién es. Alguien que venció a una persona muy grande. Y allí en 1 Samuel capítulo 17, tan solo vamos a hacer mención y una referencia muy breve de David. David, quien fue el vencedor de ese gigante. David, quien fue un joven valiente. Porque dice allí en 1 Samuel 17 que el pueblo de Israel estaba con su ejército en pie de guerra contra ¿quiénes? Contra los... ¿Se acuerdan? ¿Los chicos se acuerdan? A ver, los chicos me escuchan, saben de memoria esta historia. ¿Sí? Ese grandote Goliat, ¿de dónde era? Era filisteo. Bien, yo sabía que los chicos están atentos, filisteo. ¿Y saben cuánto medía ese filisteo? Dice la Biblia, 4 codos y un palo, o una pala. Cuando uno saca la medida, ¿sí? Un codo mide aproximadamente 45 centímetros. La tabla de medidas. Por lo tanto, ustedes saquen allí 2 metros 85 más o menos era la altura de ese gigante. ¿Se imaginan? Los jugadores de básquet miden ¿cuánto? ¿2 metros 10? ¿El más alto? ¿2.15? ¿Algo así? Hasta 2.20. El hombre más alto del mundo no llega a esa altura. El gigante medía cerca de 2,80 metros, 2,85 metros. Y este gigante, este filisteo, dice el texto bíblico allí en 1 Samuel 17, 16, que por la mañana y por la tarde se paraba enfrente del ejército israelita y ¿qué hacía? Se burlaba, los desafiaba, los insultaba. ¿Y qué más decía? ¿Ustedes son el pueblo de Dios? ¿Dónde está su Dios? Hasta que David, ¿qué hizo? Escuchó y vio esto. Dijo, ¿cómo? ¿Ninguno de ustedes se anima a enfrentar a ese hombre? Y lo habrán mirado a David diciendo, ¿pero no ves que no es un hombre común? ¿No ves que es un gigante? Pero les pido que me acompañen con sus Biblias, allí en el capítulo 17, versículo 37 de 1 Samuel. Y cuando David se presenta a Saúl y le dice, yo voy a enfrentar a ese gigante, y Saúl lo mira y dice, pero es un chiste. No es un chiste. Y vieron que cuando queremos que nos consideren o queremos ocupar un puesto, hacemos un currículum y presentamos, y si tenemos experiencia, ese currículum pesa. Y entonces aquí David saca su currículum. ¿Y qué dice el versículo 37? ¿Qué dijo? Miren, en 34 dice, David respondió a Saúl, versículo 34, tu siervo era un pastor ¿de qué? De su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía David? Dice, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, ¿qué hacía? Yo. Y entonces el 37 ahora dice lo siguiente, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Primer consejo del especialista en derrotar gigantes, de David. Primer consejo, no vayas con tus fuerzas. No te creas que solo vas a poder.
David dijo aquí, el especialista, Jehová, Dios, me librará ¿de qué? De este gigante. Resumiendo un poquito la historia, versículo 46, dice allí, Jehová te entregará hoy en mis manos, le dice David a Goliat, y yo te venceré y te cortaré, ¿qué cosa? La cabeza. Pero el versículo 45 dice, entonces dijo David, no antes, al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Por lo tanto, cuando nos toque enfrentar a un gigante, tenemos que hacerlo en el nombre. Lo primero que le dijo, Él me librará. El segundo consejo de David es, vengo en el nombre del capitán de los capitanes, de Jehová de los ejércitos. Y entonces, así el versículo 47 dice lo siguiente, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es ¿qué cosa? Y Él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con un gigante? ¿Qué vamos a hacer? Lo seguro que va a pasar es que nos sintamos, o lo más probable, un enano o una langosta. Pero David me dice, mirá que cuando te encontres con un gigante tenés que saber que Dios te va a librar de sus manos. Tenés que saber que vas a enfrentarlo, pero no con tu fuerza, sino en el nombre de Jehová. Porque de Jehová es ¿qué cosa? La batalla. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que nos encontremos con los gigantes? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desanimar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿O vas a decirle, Señor, esta es tu batalla? Señor, voy en tu nombre. Señor, líbrame de las manos de ese gigante. Saben que hay personas que, quizá algunos de nosotros, ya hemos luchado contra un gigante. Y quizá por algún motivo nos sentimos vencidos o derrotados por ese gigante. Quizá luego de haber luchado muchas veces contra ese gigante nos sentimos ya sin ganas, ya nos dimos por vencidos. Sin embargo, yo quiero hacer una invitación en esta mañana a cada uno de ustedes. Y la invitación es a levantarnos. Y si hay gigante en tu vida y en mi vida, decirle lo que dice allí en Filipenses 4:13. ¿Se acuerdan de memoria? Cuando un gigante se presente en tu vida, decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Lo decimos fuerte? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor en esta mañana te fortalezca. Si estás luchando contra un gigante, tenemos que tener la plena seguridad, la certeza de que el Señor va a estar con nosotros, de que de Él es la batalla y de que el éxito está asegurado. Pero lo que tengo que hacer es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te bendiga y que haga de ti, al igual que David, un vencedor de gigantes.